Buenos días, amigo Ramón. Muchas gracias por la invitación aquí a tu programa en este espacio. Pues nuevamente, como habíamos quedado anteriormente de venir a platicar un poco sobre, pues, Tlaxiaco básicamente o la región mixteca. Algo que te quiero comentar este día es, pues, qué tanto ha influido la iglesia, la religión en cuanto a la conservación, a la preservación de la cultura, de las tradiciones en este pueblo tlaxiaqueño. No sé si tú recordarás anteriormente, las mayordomías se hacían un poco de manera diferente y se han ido adaptando conforme ha pasado el tiempo. Algunos estudios que todavía conservan un poco la manera en cómo se llevaba a cabo esa mayordomía. Yo me acuerdo todavía en mi infancia, es el barrio de San Sebastián y básicamente el barrio de San Diego. Sí, anteriormente, pues desde que viene la conquista, se forman bueno, se reconocen, se le da formalidad a los barrios, anteriormente calpulis, y cada uno pues tiene un con la evangelización tiene un santo a quien el santo patrono de ese barrio. Generalmente en varios de ellos está el patrono del barrio, pero hay otra imagen, la que está en el altar principal. Un ejemplo de ellos pues es, por ejemplo, San Sebastián, que en la imagen principal está el señor de Chalma. En San Nicolás, la imagen principal es el Señor del Rescate. En San Diego está el Señor el Señor del Buen Viaje, ¿sí? En San Pedro también, en San Miguel, también la fiesta, o bueno, la mayordomía muchas veces de mayor importancia es la de la Virgen de la Merced. Entonces, aparte de tener el santo en el propio barrio, tienen una imagen que tiene igual o incluso hasta más importancia que la principal. Es algo que ha influido la religión para hacer fiestas, para hacer tradiciones. Anteriormente, la gente de Tlaxiaco era más devota todavía, era más apegada a la religión, era reconocido como un pueblo muy religioso, ¿sí? Se hacían rezos en la mañana, en la tarde, en la noche. Los famosos maitines. Los maitines, las velas, las labranzas. Cuando alguien nacía, se hacían unos rezos. Cuando alguien muere, ahorita se hace la novena. Anteriormente, en la fiesta de Tlaxiaco, se hacía una novena, ¿sí? Y había más mayordomos, aparte de la imagen principal, que es de la Virgen de la Asunción, la patrona de Tlaxiaco. También había otros mayordomos, sí, del Corpus Christi, del Sagrado Corazón, sí. Estaba incluso la iglesia tenía mayor influencia. En el siglo pasado se consideraba que era la que daba estabilidad a Tlaxiaco. Si tenía algún problema con los políticos tlaxiaqueños, pues sí se causaba gran revuelo, porque gran influencia tenía la iglesia sobre sus feligreses. En el siglo antepasado, recordemos, el padre mismo, después de misa, iba con todos sus feligreses a donde estaba el Palacio Municipal en ese entonces, allá en el lado sur de nuestra Plaza de la Constitución, y después de escuchar el sermón y de salir con sus feligreses, iban a votar.
¿sí? Y muchas de las actividades, otro tema aparte que después te comentaré, por ejemplo, un problema que hubo en el siglo antepasado es el reconocer o no una congregación del Señor de Copala. Es poco lo que se ha hablado sobre ese tema, es parte de lo que he investigado, sí, que incluso tuvo que llevarse este caso hasta a nivel estatal, sí, para ver qué tanta importancia y si era reconocida por el obispado de Oaxaca esta congregación del Señor de Copala. Entonces, la iglesia ha influido mucho en el siglo pasado. Por ejemplo, muchas de las obras eran realizadas, encabezadas por un comité de la iglesia. En la época de los cristeros, también recordemos que Tlaxiaco, parte de su historia también está vinculada a este suceso, y estaba yo leyendo cuando hicieron los inventarios de cada uno de los barrios para ver qué existía cuando recordemos que el gobierno cerró las iglesias, y entonces pues recibieron ahí una notificación de que tenían que hacer un inventario de todo lo que existía en cada uno de los barrios. Estaba yo leyendo pues parte de esa investigación. Otro día también la comentaremos, y cómo influyó en la vida tlaxiaqueña, ¿no? El reciente caso religioso que hubo en Tlaxiaco en los años 70s, 80s, pues influyó también mucho en Tlaxiaco. Causa de eso fue que recordemos que hubo un tiempo que los barrios estuvieron pues separados del templo parroquial, y después se fueron nuevamente integrando cada uno. Y pues incluso en esos casos yo he platicado con personas, hubo separaciones de familias y todo por esos motivos, ¿no? Entonces, en Tlaxiaco ha sido un factor muy importante la religión, y también del otro lado ha sido parte de muchas de las costumbres de nuestro pueblo tlaxiaqueño, ¿sí? Recordemos que algo de la fiesta de agosto, la fiesta patronal, la fiesta de octubre, la fiesta titular, la Semana Santa, pues son motivos religiosos los que hacen que venga mucha gente de fuera, y eso ha sido desde siempre. En algunas crónicas que tengo del siglo pasado, pues desde ahí se menciona que estas fechas las aprovechan, igual la fiesta de Todos Santos, la aprovechan para que vengan las personas que han emigrado en algún momento hacia otras ciudades. Sí, entonces han influido ahorita la fiesta de agosto, la fiesta de octubre, pues ya ha tenido como pues una evolución, porque anteriormente, y lo tengo en otras crónicas, la fiesta de agosto nada más se hacía en la iglesia, y decidieron darle mayor peso a la fiesta de octubre, ¿sí? Entonces es ahí donde mucha gente pues desde antes se está preparando para las mayordomías, para las velas. Desde el primer día de octubre se hacen esas peregrinaciones, ¿sí? Que han influido pues en la economía de la gente, porque también el mayordomo, también el padrino de Calenda, pues tiene que hacer un gasto, y muchas de esas ocasiones pues es ahí donde dicen que lo que él trabaja, lo que él realiza durante pues un año, o depende qué gasto va a hacer, está basado en qué
tipo de mayordomía, en qué tipo de actividades va a realizar. En muchas ocasiones, cuando se empezaron a hacer estudios antropológicos en el siglo pasado, ahí algo que mucho resaltaban, pues era cómo el que una persona fuera mayordomo influía en que tenía cierto reconocimiento ante la sociedad el que una persona fuera mayordomo. Incluso hacía que en actividades posteriores él tuviera voz y voto en algunas actividades que se iban a hacer en el barrio. Sí, entonces eso ha influido en la vida social, en la vida religiosa, incluso en la vida política de Tlaxiaco. Siempre, ¿no? La religión ha estado presente. Creo que desde que en los orígenes de la historia de Tlaxiaco ha estado presente, tal vez en forma diferente o en otra religión, pero actualmente pues creo que se vivió más en los años desde el principios del siglo hasta los años 40, 50, por ahí, ¿no? Sí, incluso pues recordemos que a mediados del siglo pasado, un poquito antes, pues los comités de la iglesia realizaban obras, o sea, parte de ellos influyó, por ejemplo, en que se construyera el reloj. Sí, entonces en esa etapa tenemos la reconstrucción de algunos barrios, la última construcción, remodelación de la fachada del templo parroquial, tenemos la introducción del agua potable a Tlaxiaco, sí, que era dirigida, era encabezada por un comité que estaba pues apegado a la iglesia. Bueno, pues en la actualidad la pandemia nos ha traído como un relajamiento de todas las actividades, ¿no? Pero principalmente de las actividades religiosas. ¿Tú crees que volviendo relativamente a la normalidad volvamos a retomar todas estas situaciones que se quedaron pendientes? ¿Cuántas mayordomías, cuántos festejos de imágenes, la peregrinación a Cuquila, las posadas, la levantada del niño, tantas cosas que se han quedado por ahí como que detenidas? Sí, obvio, esto pues no va a morir, digamos, ¿no? O sea, a lo mejor en esta pandemia evolucionó de alguna manera, ya que cada quien buscó la manera de llevar a cabo sus actividades, y muchas actividades empezaron a hacerse también de manera virtual, cosa que no se había hecho antes, ¿no? Entonces, ahorita, cuando después volvamos un poco a la nueva normalidad, no a la normalidad como estábamos antes, porque ahorita pues ya todo está influido por las redes sociales, por el internet, cosa que antes no. Entonces, considero que al contrario, hasta más difusión tiene, ¿no? Nuevas opciones hay de muchos católicos empezaron a oír la misa vía internet, cosa que no se había hecho, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que pienso que con la pandemia incluso hasta pueden tener una mejor manera de llegar a la gente que no puede asistir personalmente, físicamente a algún lugar. Y seguirá la religión con gran influencia sobre la sociedad y sobre la preservación de la situación cultural. Sí, siempre, o sea, la religión, al menos aquí en Tlaxiaco, pues recordemos cuando vinieron, bueno, hablando de la religión española, porque si hablamos desde antes, pues, igual los mexicas inculcaron su religión a los mixtecos, ¿sí? Entonces en épocas prehispánicas, pero ya después de la conquista, pues desde que vinieron los frailes
españoles a evangelizar esta parte, influyeron. Estaba ahorita recordando parte de cuando en el siglo pasado hubo un año muy malo en Tlaxiaco, en la década de los 40, y el padre fue a oficiar a una cueva aquí arriba de San Pedro. Sí, entonces permitió todavía que se mezclaran esas costumbres, tanto católicas como prehispánicas, sí, para que fueran a realizar actos religiosos, te digo, en una cueva de San Pedro, sí. También en el siglo antepasado, cuando hubo las epidemias, cuando trajeron al niño de Nundichi, al dulce nombre de Jesús, que anteriormente se le llamaba el niño de Atocha, ¿sí? Quisieron que se quedara aquí en Tlaxiaco, y nuevamente surgió una especie de conflicto, porque pues las personas de Nundichi pues quisieran que se les devolviera la imagen del niño de Atocha, sí. Entonces por ejemplo en Nundichi, hablando ahorita de Nundichi, la música ha influido mucho en esa comunidad, sí. Incluso hay documentos en Santiago Nundiche que nos hablan de cómo la música ha influido en la población de Nundiche, cómo la música fue parte de la educación cotidiana en Santiago Nundiche. Sí, había grandes compositores en Nundiche que compusieron algunas obras que la verdad ahorita no sé si todavía existan esas obras, pero al menos en unos, te digo, en unos documentos que todavía existían hace unos 70 años, sí existían esos documentos que ahí siempre interpretaban música del siglo XVII, del siglo XVIII, te digo, había compositores ahí del pueblo que compusieron canciones tanto para el niño de que se encuentra en Nundiche como para la sociedad. Entonces ha influido mucho en la manera de ser de un pueblo la religión. Bueno, pues Otón, te agradecemos infinitamente esta reflexión que nos estás haciendo en esta mañana. Te pedimos que para el próximo lunes te pido a nuestro auditorio que te le expliques por qué se llamaban labranzas y que expliques un poquito en qué consistía la labranza. Vamos a hacer muy importante recordar. Bueno, así brevemente, pues es porque labraban la cera para hacer las velas, y era todo igual, era todo un rito, sí. Igual había mayordomo de labranzas, y era para la cera que se iba a ocupar en las próximas fiestas. Todavía en algunas rancherías, yo recuerdo que yo de niño me llevaban y nos invitaban a las labranzas, sí. Junto con las labranzas en algunos lugares entregaban ya la cera con los ropajes que iba a ocupar la imagen en la próxima fiesta. Bueno, pues ahí está resuelta su duda. Sí, como siempre, un placer platicar con el cronista de la ciudad, de esta ciudad de Tlaxiaco, el buen amigo, como siempre, un placer platicar ahí con el cronista de la ciudad de Tlaxiaco, el amigo Otón Valle. Pues agradecemos infinitamente que haya estado con nosotros en este día. Al contrario, muchas gracias, muy feliz día a todos. Finalizamos nuestra transmisión.